Cordial saludo, estudiantes de grado octavo y grado noveno. El día de hoy los he convocado para tratar temáticas relacionadas con la guía 3 del segundo periodo. En esa guía, como ustedes habrán visto, pues que imagino que ya la habrán reclamado, la tercera guía del segundo periodo. En esa guía ustedes se hace un bosquejo de los números irracionales, los números reales. Con eso se completa la totalidad del conjunto de los conjuntos numéricos, exceptuando los números complejos, que ya es otro conjunto totalmente independiente del conjunto de los reales. Entonces, digamos que ya toda la gama de conjuntos numéricos, ¿sí? Toda la gama de conjuntos numéricos. Bienvenidos los que acaban de entrar en el chat, su nombre, por favor, como siempre, ya saben cómo es, nombre completo y grado, ¿listo? Bueno, les decía que ya con el conjunto de los números irracionales, digamos que se abarca todos los conjuntos numéricos, ¿sí? Que ustedes han visto a lo largo de su bachillerato, y pues desde su primaria, obviamente, ¿sí? Porque pues recuerden que ustedes arrancan con los números naturales, que son con los que ustedes aprendieron a contar, ¿cierto? Con los que ustedes aprendieron a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Luego vino el conjunto de los números enteros, de lo cual también hicimos un amplio repaso en este año, ¿sí? Los números enteros. Vienen los números racionales, ¿recuerdan? Los racionales los acabamos de ver en la guía anterior, en las guías anteriores, que son esos que se podían expresar en forma de fraccionario, ¿cierto? A sobre B, o sea, como un fraccionario. Y entonces rematamos con los irracionales, que ustedes ven ahí en pantalla, ¿cierto? Los números irracionales. ¿Esos números irracionales qué son? Son todos aquellos que no se pueden expresar como fracciones. Es decir, que usted puede buscar toda la vida qué fracción representa a ese número irracional y no la va a encontrar, ¿sí? Entonces, no se pueden expresar como fracciones entre números enteros, ¿sí? Eso es importante. Y la característica para que ustedes identifiquen cuando un número es irracional, si ustedes recuerdan, los números racionales, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los números racionales existían en forma de fraccionario, pero también en forma decimal, ¿sí recuerdan? Y en forma decimal, que es lo que vimos en las guías anteriores, ustedes tenían decimales periódicos o decimales que eran infinitos, pero eran periódicos puros. Otros eran periódicos mixtos, ¿cierto? Y otros eran decimales exactos, donde no eran infinitos, sino que tenían cierto número de cifras decimales. Bien, pues los números irracionales también son decimales, ¿sí? Tienen una parte entera y una parte decimal separados con una coma o un punto, ¿sí? Pero esto que ustedes ven acá y que les voy a señalar es algo muy importante para que lo tengan en cuenta. Esos números decimales son irracionales cuando son infinitos, ¿sí? Pero además de infinitos son no periódicos. Es decir, los racionales pueden ser infinitos, pero esos racionales tienen o un periodo o son mixtos. Tienen un anteperiodo y un periodo. En cambio, los irracionales no. Los irracionales no tienen un patrón, no tienen como una secuencia, ¿sí? Usted no puede identificar ningún periodo, ¿sí? No se pueden expresar como fracciones, por lo tanto son no periódicos y son infinitos. Y pues se representan con la letra I mayúscula, ¿correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, listo. Me dice María y Puz que no. Bueno, entonces podemos tener ejemplos, ¿no? Ejemplos de decimales que son irracionales, ¿cierto? Por ejemplo, yo escribo 1,2376810, etcétera. Ustedes ven, por ejemplo, en ese número, ¿cierto? Que pues es decimal, es infinito, por eso los puntos suspensivos. Acuérdense que uno identifica más o menos con 3 puntos suspensivos cuando son infinitos. Pero si se dan cuenta, no hay un patrón. No puede uno identificar algo que se repita,
¿sí? Hay una cierta cantidad de decimales que no tienen ningún patrón, ninguna secuencia, ningún periodo, ¿sí? Esos son números irracionales. Por ejemplo, miren, si uno saca, vamos a sacar la calculadora, ¿sí? Vamos a sacar la calculadora, ustedes lo pueden hacer con las que ustedes tengan allá. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la raíz cuadrada de 3, ¿sí? Entonces yo le digo acá 3 y le digo raíz cuadrada de 3. O sea, si se alcanza a mirar la cifra, mira. Si ustedes se dan cuenta, dice 1.73, 20, 50, 807, bla, y ahí hay una cantidad de números decimales y esto aquí continúa, ¿sí? Es infinito, pero observen que no hay ningún patrón, no hay ningún periodo. Entonces ustedes no pueden identificar ningún periodo, anteperiodo ahí porque no son racionales. Estos son números irracionales, ¿sí? No se pueden, o sea, si yo voy a buscar, ¿se acuerdan que cuando nosotros vimos los números racionales, cuando se expresaban en forma decimal, había algo que se conocía como las fracciones generatrices? Eran las fracciones que uno encontraba que daban origen a ese número decimal, ¿sí? Con nueves, con ceros, habían unos pasos, recuerden en las guías anteriores, ¿sí? Pero se encontraba una fracción, ¿sí? Uno encontraba una fracción para representar ese número decimal. Estos no, estos ustedes pueden identificar que no hay ninguna fracción que puedan ellos o que se pueda identificar allí. ¿Listo? Entonces, esos son los números irracionales. Realmente no hay mucho que abordar de los números irracionales porque de todas maneras, al igual que los números racionales, también se pueden representar en una recta numérica, pero entonces no son, digamos, exactos, son más bien infinitos. Otro número decimal, perdón, irracional, por ejemplo, es el famoso pi. ¿Se acuerdan del famoso pi? ¿Cierto? El pi es 3,14, 15, etcétera, ¿sí? Ese número pi es un número irracional, no tiene ninguna, pero es una constante matemática que uno la utiliza en la geometría, en la trigonometría y en todas las áreas de las matemáticas, ¿sí? Pero es un número irracional, el número pi, ¿correcto? Entonces, ahí ustedes encontrarán otro número irracional. Bueno, pues básicamente eso es lo que hay que decir de los números irracionales, no hay mucho que decir. Como les decía, ya con eso completamos como el conjunto, todos los conjuntos numéricos, y aquí hay un pequeño resumen. Observen ese diagrama, ¿cierto? Donde hay como un pequeño resumen de todos los números que ustedes han visto. A ese conjunto completico se le llama los números reales. O sea, los números reales es como el papá de los conjuntos, ¿sí? Es como el papá de todos los conjuntos, el conjunto de los números reales, ¿cierto? Porque comprende, como su nombre lo dice, reales, todos los números. Racionales, recuerden que los racionales se simbolizan con la letra Q. Y también unido, esto es de unión, no es de ningún conjunto universal ni nada por el estilo, es la unión entre el racional e irracionales. O sea, los racionales, los irracionales, todo en conjunto forman los números reales. Observen cómo han evolucionado ustedes en su estudio por el bachillerato y por la primaria. Miren, ustedes arrancaron aquí, los números naturales, ¿sí? Con los que ustedes aprendieron a contar, aprendieron a sumar, se aprendieron las tablas, ¿cierto? Esos son los números naturales. Todos eran positivos, ¿recuerdan? Luego, al llegar al grado sexto o grado séptimo, ustedes conocen un nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números enteros, que se simboliza con la letra Z, los naturales con la N, los enteros con la Z. Y en los enteros, entonces, a esos naturales que ustedes ya conocían, que eran positivos, ahora le agregan los negativos y el cero, ¿sí? Entonces, esta pareja de naturales con naturales negativos, o sea, naturales y números negativos, forman el conjunto de los enteros. Entonces, ustedes aquí aprendieron que existían cantidades negativas, ¿sí? Pero resulta entonces que también ustedes conocieron los fraccionarios, ¿sí? Y los fraccionarios, pues, son números racionales. De los fraccionarios, de los números racionales, los fraccionarios, ustedes entonces vieron que hay decimales exactos, como ya les decía, decimales periódicos,
¿sí? Y de los periódicos pues están los puros y los mixtos. Mira, toda esta gama de conjuntos numéricos inclusive los repasamos este año. Este año repasamos los enteros y todo lo que eran racionales, decimales, como fraccionarios y también como decimales, exactos, periódicos, puros y mixtos. Fíjense que todos estos conjuntos los recogen los números racionales. Entonces los racionales involucran naturales, enteros y fraccionarios. Eso es lo que involucra a todos los racionales, ¿sí? Y fíjense por acá muy aparte, si se dan cuenta que está muy aparte, los números irracionales que acabamos de ver. Entonces, estos están como por aquí aparte porque no son compatibles, digámoslo así, ni con enteros, ni con fraccionarios, ni con decimales. Simplemente son aparte. Pero entonces la unión de esos racionales con esos irracionales forman todos los conjuntos numéricos habidos y por haber, forman el conjunto de los números reales. Entonces fíjense que aquí ya ustedes con los números irracionales completan toda esa gama de conjuntos numéricos con los que ustedes han aprendido a trabajar. Y esto es demasiado importante que lo manejen, ¿cierto? Porque ustedes con los enteros, con los fraccionarios, con los decimales, con los irracionales, ustedes ya deben en este momento dominar todas las operaciones con esos números. Cuando hablo de todas las operaciones me refiero a operación de adición, operación de sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Y logaritmación también. Es decir, todas las operaciones con estos números ustedes ya la deben conocer. ¿Por qué? Porque de aquí para arriba entramos a unas ramas de las matemáticas, empezando por el álgebra, que digamos que el manejo de esos términos, de esas expresiones, entonces tiene que ver con el manejo de todos estos números. Ustedes van a encontrar en el álgebra y más adelante en algo que se llama cálculo y trigonometría, que básicamente se trabaja con cualquier conjunto de estos. Por eso ustedes deben en este momento ya, digamos que ya deben dominar cómo se operan todos estos conjuntos. O sea, me refiero, cómo saber, por ejemplo, cómo sumar dos números negativos, por ejemplo, cómo multiplicarlos, cómo sumar dos fraccionarios con el mismo numerador, cómo sumar fraccionarios con diferente denominador, cómo multiplicarlos, ¿cierto? Cómo sacar una raíz de un fraccionario, cómo pasarlos a decimales o viceversa, de decimales a fraccionarios, cómo elevar al cuadrado, elevar al cubo, a la 3, a la 4, un número entero. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, el manejo de la ley de los signos? Todo eso, muchachos, es lo que ustedes en este momento ya deben dominar. Por lo tanto, entonces deben saber compararlos y aquí pues voy a detenerme un poco en la relación de orden en los números reales. No sé si hasta ahí hay alguna inquietud. Entonces yo sí les... Listo, ok, gracias. Yo sí les sugiero, ¿sí? No se los digo como advertencia ni como amenaza, sino más bien como algo que les va a beneficiar a ustedes, es que si en este momento todavía tienen dudas, ¿cierto? Todavía tienen vacíos sobre falencias, sobre el manejo de esa cantidad de conjuntos numéricos, háganle un repasito a sus cuadernos, a sus libros. Acuérdense que en la página, yo no sé si ustedes ya, mire, recuerden, bueno, es que yo siempre insisto en que logren entrar a esta página y descarguen todo el material que hay en cuanto a libros, ¿sí? Esta página, la que yo les creé, ¿sí? Ahí está, mire, están bueno, las guías, la verdad, las últimas guías no las tengo, digamos, digital, acá en este momento, entonces por eso no he actualizado lo que son las guías, ¿sí? Las guías no se han actualizado en este momento, entonces digamos que por ahora los que no la han reclamado y pues que si no la han reclamado lo hagan ya porque dentro de 8 días prácticamente se vence el plazo para la entrega y se cierra el segundo periodo. ¿Sí sabían eso, no? Esto, ahí están todas las guías o por ahora reclámenlas allá en la institución donde dice material de apoyo. En el material de apoyo es donde yo les digo, niños, vea, aquí hay unos libros, no sé si ustedes lo han visto, unos libros.
en lo posible si pudieran entrar a través de un computador mucho mejor. En el celular se puede, pero digamos que no se ve como tan amplia la página, se ve más bien una presentación muy cerrada y ustedes tienen que ir, digamos, por varios pasos para llegar a ciertos puntos. Aquí, por ejemplo, están todos estos libros. ¿Cuáles son estos libros? Si ustedes recuerdan, los que ya han visto conmigo matemáticas allá de forma presencial antes de la pandemia, si ustedes recuerdan, estos son los mismos libros que nosotros trabajamos allá en clase, que yo les presto, algunos se llevan para la casa, los devuelven y trabajan ejercicios ahí en clase. Esos libros están aquí están digital, escaneados. ¿Cierto? Son los libros que el Ministerio de Educación produjo para ustedes. Entonces, ustedes simplemente, por ejemplo, alguien que está en noveno, simplemente le da clic acá, ¿sí? Le da clic ahí, se abre como una pantallita, hay una vista previa y ustedes le dan aquí donde está la flechita, donde dice acá esta flecha, le dan clic, ¿cierto? Y allí se les va a abrir el libro y para descargarlo no es sino que le den clic acá donde está esta otra flecha. Y ya entonces ustedes pueden con eso abrir o guardar el libro, mírenlo. Entonces ustedes le dan ahí aceptar y básicamente ahí entonces tienen el libro, miren, ese es el libro, ¿sí? Entonces ahí tienen esos libros para que los aprovechen. No sé si ustedes ya habían explorado eso, pero si no lo han hecho, por favor háganlo, ¿sí? Háganlo. Mira, aquí les estoy indicando y esta clase como va a quedar grabada. Entonces cuando vuelvan a ver la grabación, si no se acuerdan por dónde entrar, ya saben cómo hacerlo. Mira, aquí están todas las grabaciones de las clases, las que hemos visto, algunos videos de apoyo, unos míos, otros de que les he como seleccionado de la página de YouTube de algunos canales que son buenos en matemáticas, ¿cierto? Entonces ahí. Y estas clases de refuerzo que estamos haciendo en horas de la tarde, ¿sí? Estas clases aquí donde dice material de refuerzo, ahí van a quedar. Por ejemplo, la grabación esta que estamos haciendo va a quedar aquí. Fíjense ya todas las clases de refuerzo que hemos hecho. Entonces, niños, ahí está. Aquí están los links de las asesorías. ¿Sí? Aquí están los links para ustedes conectarse a las asesorías. Entonces, pero me interesa mucho, por ejemplo, que bajen esos libros. ¿Sí? Es importante que lo hagan. Bueno, entonces ya haciendo ese pequeño paréntesis, continuamos acá con lo que es la relación de orden. Cuando uno dice relación de orden, pues lo que se refiere es saber identificar cuando un número es mayor que otro, ¿sí? O sea, cuando esto pues ya se hizo, unos ejercicios ya se hicieron en la guía pasada, ¿cierto? Donde digamos, se les explicó cómo ustedes hacen para comparar un par de números cuando son, por ejemplo, fraccionarios, ¿sí? Los extremos, los medios, ¿correcto? Entonces, miren, un número real, ya hablamos de números reales, ¿sí? De aquí para arriba ya hablamos de números reales porque ya hablamos de todos los números. Dice que un número real es mayor a, un número real A es mayor que B. ¿Qué es A y qué es B? Cualquier número real, ¿listo? Positivo o negativo, decimal o fraccionario, ¿sí? Y se escribe A mayor que B, se escribe así, ¿no? Recuerden que cómo es el manejo de estos símbolos, mayor que, menor que, mayor o igual y menor o igual. Dice cuando sé que un número es mayor que otro. Dice si se cumple que A menos B es mayor que 0. ¿Sí? Esto quiere decir que si al realizar la operación A menos B, el resultado es positivo, entonces A es mayor que B. O también se puede decir B es menor que A. ¿Sí? Entonces es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, ustedes como saben, si yo les coloco 1.5, ¿cierto? Y lo vamos a comparar con 0.8, ¿cómo saber si 1.5 es mayor a 0.8? ¿Cómo hacerlo? O sea, en este caso, 1.5 podría ser las veces de ese número A y ese 0.8 puede ser las veces del número B. Entonces, bueno, yo creo que ustedes ya saben quién es mayor, ¿cierto? ¿Quién es mayor entre 1.5 y 0.8? Niños, si no pueden hablar, me lo escriben. María Ipú dice que 1.5, correcto, ¿cierto? Correcto, entonces, como 1.5 es mayor, ¿cierto? Entonces yo coloco el símbolo de esta manera, miren, ¿sí? 1.5 es mayor que 0.8. Bueno, uno, pues,
lo dedujimos porque se dedujo porque pues es lógico, ¿no? Es mayor un número que tiene en la parte entera un uno que un cero. Porque fíjense, recuerden que aquí esto es la coma, bueno, yo lo voy a hacer con coma para que no nos, para que hablemos como el mismo idioma. Y entonces 1,5 es un número decimal que tiene en la parte entera un 1 y el 0,8 tiene un 0 en la parte entera. La parte entera es la que va antes de la coma, ¿sí? Y la parte decimal la que va después de la coma. Entonces, ahora miramos cómo es que se comparan este tipo de números, ¿sí? Va a hacer unos pasos para saber cuál es mayor a cuál. ¿Listo? Entonces, uno sabe que 1 es mayor que 0, entonces 1,5 es mayor que 0,8. Y uno lo comprueba utilizando la norma que hay ahí escrita, simplemente tomando el 1,5 y haciendo la resta, ahí como dice a menos b, ¿sí? O sea, 1,5 menos 0,8. Y pues si ustedes hacen esa resta, pueden ser a mano o en una calculadora, pues eso les va a arrojar un resultado que es 0,7. Lo que me interesa es si ese resultado es positivo o no. Si al hacer la resta me da un resultado positivo, entonces el número de la izquierda pues será mayor al número de la derecha, ¿correcto? Minuendo, sustrayendo. Si el resultado me llega a dar un número negativo, entonces quiere decir que el de la izquierda o el que yo escribí primero es menor, ¿cierto? Es menor, ¿sí? Porque por ejemplo, si yo hago otro ejemplo acá que digo 3 y 4, ustedes saben muy bien que 3 es menor a 4, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que al restar 3 menos 4, si ustedes como ya conocen los números enteros, saben que 3 menos 4 me da menos 1, ¿cierto? Entonces ese resultado me da negativo. Al darme negativo significa que el 3 es menor. ¿Listo? Entonces, todo esto para que lo tengan en cuenta al momento de comparar. Dice, un número A es menor o igual que B. A menor o igual que B. Si A es menor que B o A es igual a B. Cuando uno coloca la raya debajo del símbolo, significa igual, ¿no? Es decir, que puede ser menor o puede ser igual. Lo mismo pasa con el mayor. Voy a aprovechar de una vez para explicar cuándo es mayor o igual. Mayor o igual. Dice que un número A es menor o igual que B si A es menor que B o si A es igual a B. Es muy obvio, ¿cierto? De una vez como para irlos introduciendo al término variable, vamos a suponer que hay un número X, cualquiera, ¿sí? Y esa X debe ser menor o igual a 5. Esa X en el álgebra se le conoce como incógnita o variable, ¿sí? Porque es una letra que puede representar en algún momento un número, ¿sí? Una magnitud o algo así, pero entonces en este caso representaría un número, pero no sabemos cuál es ese número, ¿sí? Y puede variar, pueden ser varios números. X puede ser un 10, pueden ser un 8, pueden ser un menos 5, pueden ser un menos 2, puede ser un decimal, por ejemplo 0,8, puede ser un fraccionario como un medio, por decir algo, ¿sí? Entonces, acá cuando uno dice X es menor o igual a 5, se refiere a cualquier número real que sea o menor a 5 o inclusive puede ser igual a 5. O sea, este número X, si yo lo reemplazo por el 5, me está cumpliendo con esta condición. Porque dice menor ojo, o igual, ¿correcto? O sea que puede ser el 5, porque el 5 es igual a 5. ¿Qué otro número cumpliría la condición X menor o igual a 5? ¿Qué me dicen ustedes? Escríbanme ahí 3 numeritos que cumplan con esa condición. Menor o igual a 5. Puede ser Juan Carlos, o lo pueden decir, ¿no? Juan Carlos, Ipuz o Carol. Quien quiera participar. A mí a veces me preocupa la poca participación de ustedes, ¿no? Me dice Jessica Ipuz, dice el 2,4, correcto. Sí, el 2,4 es un número que cumple que es menor o igual a 5. Si por ejemplo yo les pusiera a comparar, ¿sí? Yo les pusiera a comparar el número raíz de 3, ¿correcto? Raíz de 3 con el 2, ¿listo? Entonces, raíz de 3 y el 2. Y les dijera, represéntenme en esos dos números en la recta numérica y compruébenme con la recta numérica quién es mayor que quién, ¿sí?
Entonces, claro, uno, pues no nos conocemos de memoria la raíz de 3, pues usamos una calculadora, ¿cierto? Inclusive le hicimos ahorita, sacamos la raíz cuadrada de 3. Miren, entonces, el resultado de la raíz cuadrada de 3, 1.7320, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense que es un número irracional, pero como es un número real, al fin y al cabo, lo podemos representar en la recta numérica. 1.73. Yo puedo redondear hasta ahí, digamos 1.73, como sigue un 2, pues no aproximo, sino que dejo hasta 1.73, ¿cierto? Entonces, con 1.73 perfectamente podemos hacer la representación en la recta numérica, ¿cierto? Entonces uno viene acá y dice, bueno, entonces esa raíz de 3 equivale, voy a hacerlo, bueno, equivale a 1.73. ¿Cierto? Claro, ya ustedes se dieron cuenta que entonces como la raíz de 3 es 1.73, pues obviamente es menor que 2, ¿cierto? Entonces concluimos que la raíz de 3 es menor que 2. ¿Cómo lo comprobamos en la recta numérica? Pues representándolos y luego mirando dónde quedan ubicados. La raíz de 3, como es un número irracional, ¿sí? Ustedes trabajaban anteriormente la recta numérica solo con números enteros, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, pero en medio de esos también caben los números racionales y los números irracionales. Entonces pregunto, 1.73, ¿dónde lo ubico en la recta numérica? A ver, ¿dónde lo ubico el 1.73, o sea, la raíz de 3? ¿Dónde? ¿Nadie? A ver, nadie me escribe, nadie me habla. Niños, por favor, ¿tienen dificultad con el micrófono? ¿Les da pena hablar? De hecho, hablando de pena, eh, el miércoles estuve en el colegio. Ustedes pues se dieron cuenta que se les convocó. Estuve de 2 a 4, solamente llegaron 2 estudiantes de grado octavo. Entonces preocupa que ni siquiera estando yo allá acojan el llamado a ir a... Es obvio que no voy a poder darle, digamos, explicaciones a todos al tiempo, ¿cierto? Porque pues ustedes saben que las condiciones de bioseguridad así no lo exigen, pero sí por lo menos ubicar por franjas de a 5 o de a 10 estudiantes y los puedo hacer allá en el salón. Pero pues por ejemplo el miércoles que llamé no llegaron, ¿sí? Algunos fueron a presentar las pruebas de evaluar para avanzar, otros no llegaron. Entonces, pues es importante que acojan esos llamados, ¿listo? Bueno, no me dijeron dónde ubico el 1.73, entonces les voy a decir yo. 1.73, pues vamos a ubicarlo entre el 1 y el 2. Como 1.73 como un poquito más de la mitad, ¿cierto? Yo veo aquí que son 4 cuadros, entonces acá en el segundo cuadro iría la mitad, que sería 1.5. Entonces el 1.73 más o menos iría como por aquí, cerca del tercer cuadro, o por acá. Entonces ahí ubico la raíz de 3, ¿correcto? Y pues el 2 es que está ahí. Esos dos puntos rojos, entonces están los dos números que acabo de ver, raíz de 3 y 2, mírenlo. La raíz de 3 por acá y obviamente el 2 que ya es un número entero. Desen cuenta y acuérdense que todo número en la recta numérica que está a la derecha de otro es mayor. Entonces si nos damos cuenta, el 2 en la recta numérica queda a la derecha de la raíz de 3. Por lo tanto el 2 es mayor, ¿sí? Que es lo que dice aquí esta relación. Es lo mismo decir que 2 es mayor que raíz de 3 que decir raíz de 3 en menor a 2. Es lo mismo, ¿no? Yo lo puedo escribir así, esa relación la puedo escribir así o lo puedo escribir de esta manera, miren. ¿Sí? Es la misma relación, solo que aquí la raíz de 3 está a la izquierda. Entonces uno dice raíz de 3 es menor a 2, pero acá pues está a la derecha, entonces 2 es mayor a raíz de 3. Entonces aquí pues estos símbolos hay que saberlos manejar, ¿listo? Es la misma relación, solo que escrito de diferente manera. Bien, aquí hay un ejemplo de cómo teniendo dos números decimales, ¿sí? Teniendo dos números, ¿cómo saber cuál es mayor que quién? ¿Sí? Esto entonces, cuando se comparan los números decimales,
¿qué es lo primero que yo comparo? Las partes enteras, o sea, las partes que van antes de la coma, ¿correcto? Si alguna de esas partes enteras es mayor que la otra, ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? Así como cuando yo les pregunté aquí, ¿quién era mayor entre 1.5 y 0.8? ¿Cierto? Entonces fíjense que la parte entera de 1.5 es 1, ¿sí? Lo que está a la derecha a la izquierda de la coma, antes de la coma. En el 0.8 la parte entera es 0. Entonces si uno compara las partes enteras, que es lo primero que uno debe comparar, el 1 pues es mayor al 0. Y ya el hecho de que la parte entera sea mayor quiere decir que ya el número, sin importar cuántos decimales hayan después, es mayor al otro, ¿sí? El 1.5, o sea, aquí pueden haber más decimales si uno quiere, y aquí también más decimales si uno quiere, pero la parte entera que es 1 es mayor al 0. Y por lo tanto ya entonces todo número que tenga parte entera 1 va a ser mayor a todo número que tenga parte entera 0, ¿correcto? Entonces aquí, por ejemplo, hay dos números que son muy parecidos, o sea, muy similares, muy cercanos, 6.7893 y 6.7892. Entonces, ¿qué hace uno? Uno primero compara las partes enteras. Si las partes enteras son exactamente iguales, entonces ya de ahí para arriba uno empieza a comparar las cifras decimales una por una de izquierda a derecha después de la coma, ¿sí? Y cuando llegue a una cifra que sea mayor a la otra, ya, ahí para la comparación y de una vez se deduce, ¿correcto? Miren, por ejemplo, en 6.7893 y 6.7892, pues el 6 es la parte entera y son iguales. Por lo tanto, como son iguales las partes enteras, ¿sí? Entonces arranco a comparar las partes decimales una por una de izquierda a derecha. Entonces arranco con el 7, vemos que también la primera cifra de acá después de la coma es el 7, ¿cierto? Entonces como son iguales, continúo. Resulta que la segunda cifra decimal también son iguales en ambos. Entonces 8 igual a 8, entonces continúo. La tercera cifra decimal también es igual, miren, 9, ¿sí? Y cuando llegamos a la cuarta cifra decimal, el número de la izquierda tiene como cifra decimal el 3, mientras que el número de la derecha tiene como cifra decimal el 2. Entonces, como ya encontré un número, una cifra decimal mayor a la otra, al estar comparando una por una, entonces ya, si este de la izquierda es mayor, quiere decir que el 6.7893, entonces va a ser mayor, mírenlo aquí, mayor al 6.7892. ¿Eso es claro o les queda todavía alguna duda? ¿Sí es claro cómo se comparan números? Listo, gracias Jessica. Carol y Juan Carlos, ¿está claro? ¿Cómo se comparan cifras decimales? Me dice Juan Carlos que está claro. Bien, Carol. Bueno, bueno, creo entonces que es claro. Entonces continuemos. Y aquí es donde ya viene el grueso de la temática que se va a trabajar el resto de año, niños. Grado octavo, ¿sí? Aquí hoy convoqué estudiantes de grado octavo y de grado noveno. Pero si ustedes se dan cuenta, las guías ahora, a partir de esta, precisamente, de esta tercer guía, ¿sí? Eh, del segundo periodo y última del segundo periodo, ¿sí? ¿Sí sabían que era la última del segundo periodo? Es que ya se acabó el segundo periodo, niños. ¿Sí? El primer periodo fueron las 4 primeras guías, ¿no? Y se acabó en abril. Y ya el segundo periodo termina ahorita el 31 de agosto, por lo tanto ya dentro de 8 días tienen que estar enviándome las guías. Los que me deban las 3 guías me las envían, hay unos que me deben solamente la última guía, entonces por favor, ya es hora de que me vayan enviando. Por eso también estamos haciendo precisamente estas asesorías. Si no hay ninguna novedad, yo estaré la próxima semana nuevamente allá. Entonces aprovechen si los convoco para que vayan hasta allá y resuelvan sus dudas conmigo directamente. ¿Listo? Eso sí, ya saben, con sus elementos de bioseguridad, el frasquito de alcohol, si pueden conseguir mejor alcohol glicerinado para que no maltraten la piel de las manos, ¿sí?
alcohol glicerinado, con su tarrito, van con su tapabocas desde la casa, no hagan lo que están haciendo y es que llegan con el tapabocas en el bolsillo, se lo colocan en la clase y cuando salen ya de la clase o salen por ahí a verse con sus compañeros, los ve uno hablando sin conservar la distancia y sin tapabocas. Niños, eso no lo hagan. Entonces, aprovechen cuando yo esté allá en el corregimiento y resuelven sus dudas, cumpliendo, como les digo, los protocolos de bioseguridad. Ustedes saben que esta pandemia sigue. Bueno, entonces como no hubo preguntas, esta parte de álgebra en octavo, pues es tema del día. Para noveno sería una especie de repaso. Sin embargo, pues como estamos en una parte de nivelación, digamos que la parte algebraica corre por igual cuenta para octavo y noveno, solo que en noveno se profundiza un poco más. Las el tema de noveno en la tercer guía llega hasta multiplicación de polinomios. En octavo solamente llega hasta reducción de términos semejantes. Entonces, hay cosas comunes, hay cosas que ya no, que ya son diferentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Las guías ahora son por grados, ¿cierto? Y cada grado va a tener pues su temática y sus ejercicios un poco diferentes. Algunos coincidirán. ¿Qué es una expresión algebraica? Entonces, cuando hablamos de álgebra, ¿cierto? Pues ustedes se imaginan letras, ¿cierto? Letras, letras y letras, X, Y, Z, etcétera. ¿Qué es una expresión algebraica realmente? Como dice el texto ahí en el tablero, una expresión algebraica es la combinación de números y letras. Entonces, no solamente son letras, ¿listo? Son también números y letras. Por eso no se deja la teoría numérica. Por eso, repito, los números reales, racionales, enteros e irracionales, hay que saberlos manejar, hay que saberlos operar, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etcétera. Hay que saberlo, saber aplicar las propiedades de todas esas operaciones, porque resulta que aquí en el álgebra lo nuevo son las letras, pero la teoría numérica, las operaciones son las mismas que ustedes han trabajado ya, ¿sí? Entonces, esa combinación de números y letras utilizando las diferentes operaciones como suma, resta, multiplicación, división, potenciación, a eso se le llama una expresión algebraica. Cada expresión se encuentra separada por un más o un menos, ¿listo? Y cada expresión de esa la llamamos un término de una expresión algebraica. Aquí tenemos tres ejemplos de expresiones algebraicas, entonces vamos a ver cómo se interpreta cada una de ellas. Aquí en la primera expresión tenemos 2x más y, ¿sí? 2x más y. Entonces, ¿qué significa ese 2x? Cuando ustedes vean una expresión donde hay un número que puede ser positivo o puede ser negativo, con una letra o un conjunto de letras ahí pegaditos, entonces eso indica una multiplicación. Cuando yo digo 2x, lo que realmente es, la operación que realmente se refleja allí es 2 multiplicado por x, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y qué son esas letras? O sea, ¿qué significan esas letras? Ya les decía yo, cuando hicimos el ejemplo de la relación de orden, que esa x puede ser cualquier número o puede ser cualquier magnitud que yo tenga. O sea, eso es un lenguaje algebraico, ahorita lo vamos a ver más profundamente. Pero básicamente la x puede representarme una cantidad cualquiera. ¿Listo? Pero entonces 2x significa 2 por x. Aquí hay una operación de multiplicación. Fíjense que viene un más y, ¿correcto? Entonces, aquí este más, entonces ya separa los términos. Tenemos el término 2x y el término y. Por eso dice aquí que cada expresión que se encuentra separada por un signo más o un signo menos la llamamos término de la expresión algebraica. Es decir, esta primera expresión tiene dos términos, el término 2x y el término y, separados por una operación de suma, ¿correcto? Aquí en esta segunda expresión algebraica, díganme en cuántos términos ven. Cuando yo digo 5a a la 2 o también que es lo mismo 5a al cuadrado, ¿cuántos términos ven ahí?
Me dice María y pus 3. No, espera, permítame, yo tomo una captura de pantalla para guardar la imagen. Listo, pero, perdón. Ya les voy a decir por qué no. Listo, ya. Me dice María, pues que 3. No, no, Jessica, miren. Precisamente lo acabo de explicar. Es porque sé que de pronto se iban a confundir allí. Por eso dice que los términos están separados por signos de suma o signos de resta. Por lo tanto, aquí, en esta expresión, solo hay un término algebraico, ¿correcto? ¿Sí? Un solo término, porque fíjense que no hay una suma o una resta con otra expresión, ¿correcto? Entonces hay un solo término, ¿listo? ¿Es claro? Cuando uno separa los términos, los separa es con los signos más y con los signos menos. Ahí es donde uno determina los términos, ¿correcto? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, aquí hay un solo término que es 5a al cuadrado. ¿Ustedes recuerdan qué significa a al cuadrado o qué significa un número que está elevado al cuadrado? ¿Sí recuerdan esa famosa operación llamada potenciación o no lo recuerdan? Miren, cuando uno dice a al cuadrado, lo que significa es que la a se multiplica dos veces por ella misma, ¿no? Es decir, a por, acuérdense que el puntico también representa multiplicación, a por a, ¿sí? Es como cuando uno dice 3 al cuadrado. Entonces uno dice 3 al cuadrado, pues es 3 por 3. Si fuera al cubo, pues sería 3 por 3 por 3. Si fuera a la 4, 3 por 3 por 3 por 3. O sea, el número de veces que se multiplica por el mismo número, eso es lo que significa ese exponente. ¿Listo? Ese exponente. Entonces, a al cuadrado lo que significa es a por a, realmente, ¿sí? A por a. ¿Sí? Eso es lo que significa a al cuadrado. Bueno, eso es, les repito, tienen que repasar un poquito eso de potenciación. ¿Sí? Lo que pasa es que pues esas operaciones ustedes las han trabajado solo con números. Ahora pues vamos a trabajar con letras, pero no cambian nada. Las propiedades, los pasos para sumar, para restar, para multiplicar o dividir números enteros racionales van a seguir igual. Aquí lo único nuevo es que ahorita las expresiones van a tener letras que van a representar una incógnita, una variable, una cantidad determinada, ¿sí? Eso representa el álgebra. Acá en esta parte de acá pues tenemos como dos factores, porque miren, dentro de un paréntesis tenemos 4m menos 2. Entonces, y en otro paréntesis tenemos 3z menos raíz de 3. Recuerden que cuando yo relaciono dos paréntesis de esta manera, sin haber ningún signo positivo o negativo acá, lo que significa es que se están multiplicando, ¿sí? Eso lo vimos con los números enteros y cuando vimos signos de agrupación. Aquí se están multiplicando estos dos términos, o estos dos, digamos, factores, ¿sí? En el primer factor, 4m menos 2, tenemos dos términos. En el segundo factor también tenemos dos términos, 3z y raíz de 3. ¿Listo? Entonces, esos son, si ustedes dan cuenta, esos son combinaciones de números y letras. Y esos son expresiones algebraicas. Precisamente, ustedes dirán, ¿para qué nos sirve ese cuento del álgebra? Bueno, el cuento del álgebra nos va a servir para que más adelante, cuando tengamos que realizar algún cálculo, ¿cierto? Donde tengamos que, digamos, llegar al valor de una incógnita, ahí es donde vamos a aplicar el álgebra y las famosas ecuaciones. Por ahora, la parte algebraica solamente nos compete o solamente se trabaja las expresiones como tal. Es decir, por ahora digamos que esta X, esta Y, esta A, esta M, esta Z no es tan importante cuánto valen, ¿sí? Porque son expresiones. Pero cuando ya se llegue a ecuaciones y se utilice todos estos términos algebraicos, esas letras van a representar variables o cosas que varían. Por ejemplo,
les decía yo a los que fueron a la clase presencial el miércoles, por ejemplo, en la naturaleza tenemos muchas cosas que podemos medir. Por ejemplo, denme ustedes, pues, valga la redundancia, denme un ejemplo de lo que ustedes puedan medir en la naturaleza. ¿Ustedes qué cosas pueden medir? Por ejemplo, yo les daba el ejercicio de la temperatura. Entonces yo les decía, una temperatura es una variable, porque en las ciudades, en los municipios, en el campo, la temperatura no siempre es la misma. Hay días que están calurosos, ¿cierto? Esos días que son calurosos, entonces uno dice, la temperatura está muy alta, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, estamos a 35 grados centígrados, 38, 40, cuando hace un excesivo calor, ¿cierto? Pero hay días que está fresco, ¿cierto? Hay días que hace frío y entonces uno dice, uy, bueno, la temperatura está baja, ¿cierto? Entonces estamos a 25, a 20, a 18 grados. ¿Qué día estaba en Aipecito y vi que llegamos a tener inclusive 15 grados centígrados? O sea, estaba demasiado frío, ¿sí? Entonces esas temperaturas son bajas y entonces esa temperatura es variable, ¿cierto? Porque en algún momento puede representar un valor, pueden ser 30 grados centígrados, en otro momento puede ser 8 grados centígrados. Inclusive, si ustedes recuerdan, cuando vimos números enteros, en ciudades de Europa, de otro continente, donde se dan las estaciones, en invierno, cuando por ejemplo nieva, ¿sí? Entonces se llegan a temperaturas inclusive por debajo de cero, ¿cierto? Ustedes han escuchado, han leído en periódicos, en revistas, en internet, que dicen tal ciudad está a menos 5 grados, por decir algo, ¿sí? Menos 7 grados, ¿sí? Entonces ya son temperaturas extremadamente bajas, son negativas, y ahí es donde empieza a jugar uno los números enteros, ¿cierto? Entonces, esa X, esa Y, en algún momento puede representar, por ejemplo, una temperatura. Y esa temperatura, como varía, entonces por eso se llaman variables. A esas letras también se le llaman variables, ¿correcto? Eh, Puede ser, por ejemplo, una longitud, por decir algo, bueno, aquí les voy a poner un ejemplo así como un poco inventado, pero es como para que entiendan cuál es el significado de esas letras en el álgebra, ¿sí? Entonces ustedes dicen, no, pues resulta que mi papá compró una finca, ¿sí? Y le dijeron que la finca tenía 30 metros cuadrados, ¿sí? Y entonces ustedes van, ¿cierto? Y se imaginan la finca como un rectángulo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? Y entonces dice, bueno, si eso tiene 30 metros cuadrados, ¿sí? Entonces eso va a tener digamos, un largo y un ancho, ¿cierto? La finca, un largo y un ancho. Pero ustedes desconocen ese largo y desconocen ese ancho, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, entonces supongamos que ese largo sea X y que este ancho sea Y. Ustedes saben que el área de un cuadrado, perdón, de un rectángulo, el área de un rectángulo, ¿cómo se halla, cierto? Multiplicando base por altura o largo por ancho, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces quiere decir que esa X y esa Y pueden tomar diferentes valores, ¿cierto? ¿Qué valores podrían tomar X y Y? De acuerdo a lo que les digo, sabiendo que si el área es rectangular, o sea, el terreno es rectangular, la finca que compraron, tiene 30 metros cuadrados de área, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto podría valer esa X y cuánto podría valer esa Y para que se cumpla el área? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto podría ser el largo y cuánto podría ser el ancho? Si quieren lo pueden escribir en el chat. ¿No? ¿Nadie les ocurre nada? ¿Qué valor podría tener esa X y esa Y si el área es de 30 metros cuadrados? ¿Se rinden? ¿Nadie va a escribir? ¿Nadie va a decir? No, no se les ocurre nada. Miren, sencillo, vea. Ojo a esto. Esa X, por ejemplo, puede valer 10 y la Y puede valer 3. O sea, 10 metros y 3 metros, ¿sí? Entonces, claro, si ustedes multiplican largo por ancho, 10 por 3, pues le da 30, vea, que es el área del rectángulo. Pero eso no es la única opción, ¿cierto? Esa no es la única opción, porque por ejemplo, yo puedo tener la finca con 6 metros de largo, ¿sí?
Y entonces el ancho tendría que ser de 5 metros para que 6 por 5 me dé 30. Pero tampoco es las últimas opciones, porque inclusive pueden ser 15 metros de largo y pueden ser 2 metros de ancho. Y también da 30 metros el área, ¿sí? Entonces, ese valor de X y ese valor de Y pueden tomar en algún momento algún valor de tal manera que se cumpla la condición. Y precisamente de eso se tratan las ecuaciones que más adelante ustedes van a ver, ¿sí? De encontrar esos valores para los cuales se cumplan las condiciones, ¿sí? Y entonces, por eso se llaman variables, porque esas letras pueden en algún momento valer una cantidad u otra, ¿sí? ¿Es claro? Entonces, ¿para qué se usa el álgebra? Entonces, ahí, ¿qué, qué les serviría a ustedes? Por ejemplo, en algún momento, para resolver un problema, para hacer un cálculo, por ejemplo, ¿qué tal, por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero civil o simplemente un maestro de obra necesita saber cuántos metros, cuántos ladrillos comprar, por decir algo, para construir una casa, ¿sí? O que van a construir una piscina, por ejemplo, en la finca, cuántos metros cuadrados de baldosa, ¿sí? Y él puede plantearlo a través de ecuaciones utilizando precisamente incógnitas que después, ¿cierto? Despeja, llega a sus valores y con eso resuelve el problema. Entonces, eso es un lenguaje algebraico, niños. El lenguaje algebraico es expresar a través de combinaciones de letras y números, o sea, expresiones algebraicas, situaciones reales. Entonces ahí en la guía ustedes tienen estos 5 ejemplos, ¿sí? Vamos a irlos mirando. Y cómo escribir estas expresiones. Aquí hay expresiones numéricas, cómo escribirlas en expresiones algebraicas. Cuando uno dice el doble de un número, no se está diciendo cuál número, ¿cierto? Como no se dice cuál número, entonces puede ser cualquiera. Y precisamente ese cualquiera puede ser una X. Entonces, una X o una Y o lo que... ¿Sí? Eso es un número, cualquiera, X. Pero, como nos dicen es el doble, ¿cierto? Entonces, ¿el doble qué significa? Cuando yo digo cuál es el doble de 5 y ustedes me dicen 10, es porque ustedes mentalmente toman el 5 y lo multiplican por 2, porque cuando uno habla de doble, significa multiplicar por 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo escribiría el doble de un número? Entonces, sería 2 por X, o sea, 2X, ¿correcto? 2 porque es el doble y X porque es un número cualquiera. Aquí no dicen cuál número, por eso precisamente se trata el lenguaje algebraico, de escribir a través de expresiones situaciones reales, ¿sí? Pero donde hay ciertas incógnitas. Por ejemplo, aquí la X es incógnita porque es cualquier número. Si esa X vale 3, entonces hablaríamos del doble de 6, ¿sí? Porque 2 por 3 me daría 6. Entonces sería el doble de 3, ¿sí ven? Si esa X llega a valer, por ejemplo, por decir algún número negativo, menos 8, entonces al multiplicar por 2, 2 por menos 8 me daría menos 16. Y entonces tendría el doble de menos 8, ¿sí? Recuerden que este significa multiplicación, ¿correcto? ¿Es claro el primer ejemplo? Sí, listo, gracias. Juan Carlos y Carol, ¿es claro cómo se utiliza el lenguaje algebraico? Me dice que sí, Juan Carlos. Ok, bien. Cuando uno dice ahora, por ejemplo, un número aumentado en 4, la palabra aumentado, ustedes lo relacionan como una suma, ¿cierto? O sea, cuando yo les digo, piensen en un número, entonces supongamos, Juan Carlos llega y dice 7, pensó, ¿no? Pensó el 7. Yo le digo ahora, auméntele 5. Entonces Juan Carlos internamente en su pensamiento dice, hace una suma de 7 más 5 y le da 12, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice un número aumentado, uno se le viene a la cabeza lo que es una suma. Nuevamente hablamos de un número cualquiera, ¿sí ven que no dice qué número? Aumentado en 4. Entonces, ese aumentado en 4 significa que yo tomo ese número, entonces vamos a utilizar otra letra, por ejemplo la A, ¿sí? La A. Ese puede ser el número cualquiera, A, no importa si puede ser natural, entero, racional, irracional, decimal, fraccionario, ¿sí? En todo caso es un número aumentado en 4, entonces significa que a ese número yo le sumo 4.
y entonces queda A más 4. Entonces aquí esa A vale cualquier número y le sumo 4 y queda el número aumentado en 4. ¿Qué sería entonces un número disminuido en 5? Escríbanmelo ahí en el chat. Un número disminuido en 5. Escríbanmelo en el chat o dígamelo. ¿Mm? ¿Nadie? Niños, ustedes sí me están escuchando. A ver, un número disminuido en 5. Piensen, ¿cómo sería un número disminuido en 5? Entonces, si aumentado era suma, ¿qué será disminuido? Pues una resta, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarlo acá. Entonces, yo puedo escribir m, por ejemplo, que m sea el número menos 5. Ahí está el número disminuido en 5, mírenlo. M menos 5. Vamos con esta. Eso está en la guía, ¿no? Eso está en la guía. 2 veces un número aumentado en 6. 2 veces un número aumentado en 6. El 2 veces un número es similar al que tenemos arriba. ¿Sí? Es similar al que tenemos arriba. Arriba teníamos 2x, ¿cierto? Entonces es similar. Entonces yo puedo escribir 2x también acá. ¿Sí? Aquí está el 2 veces un número, vea, 2 veces un número. Pero dice aumentado en 6, entonces le aumento 6 y queda la expresión, ¿correcto? Un tercio de un número aumentado en 2. ¿Qué es un tercio de un número? Un tercio de un número es ese un tercio y multiplicarlo por un número. Vamos a colocar en este caso y. Y aumentado en 2 pues sería sumarle 2. Perdón. A ver, recuerden algo, ¿no? Cuando se veían fraccionarios, ¿sí? Cuando nosotros veíamos fraccionarios y decíamos un tercio de 15, por decir algo, un tercio de 15, un medio de 4. Ese D, si ustedes recuerdan, ese D se convertía en un por, ¿cierto? Decían, por ejemplo, un medio de 10. Entonces, uno lo que hacía era un medio, ese D se convertía como en un por 10, ¿cierto? Y pues ustedes saben que para multiplicar un fraccionario con un número entero, ¿sí? Perdón que se me corrió la presentación, pero ya la devuelvo. Ya, acá, un medio por 10, ¿sí? Entonces se convertía ese D como en un por, ¿correcto? Y entonces uno lo que hacía era hacer una multiplicación y a ese 10, para que se pudiera tramitar, uno lo que hacía era como ponerle un 1 debajo, ¿sí recuerdan? Y uno multiplicaba. Y multiplicaba fraccionarios 1 por 10 y 2 por 1. O sea, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces 1 por 10, 10. Y abajo 2 por 1, 2. 10 dividido entre 2 pues me da 5. Entonces miren que uno decía un medio de 10 es 5. Aquí es lo mismo, un tercio de un número es un tercio multiplicado por y. Y es como si yo tuviera a y dividido por 3. Miren que aquí es como si tuviéramos el 10 dividido por 2, ¿correcto? Entonces aquí es como si tuviéramos la y dividida por 3, que es lo mismo. Un tercio de un número aumentado en 2. ¿Hasta ahí quedó alguna inquietud? ¿O nuevamente es todo claro? Bueno, muchas gracias por responder ahí en el chat. Me dice que todo claro. María, Juan Carlos. Bueno, a Carlos no la he escuchado. No sé si tiene alguna dificultad con el internet o con el micrófono. Bueno, para ir terminando, digamos, lo del día de hoy, vamos a trabajar lo que es el valor numérico de una expresión algebraica y hablar de monomios semejantes para entonces terminar por hoy. ¿Listo? Y en la próxima semana habríamos un poquito más. Bueno. Cuando dice valor numérico de una expresión algebraica, yo les decía que cuando tenemos una expresión algebraica, ¿sí? De cierta manera tenemos al fin y al cabo letras que en algún momento representan números, ¿correcto?
Y entonces, cuando uno quiere saber el valor numérico de una expresión algebraica, pues hay que darle un valor, ¿sí?, a cada letra de esas, ¿correcto? Entonces, uno dice, bueno, la A y la B aquí pueden valer cualquier número, pero yo les digo que A vale 4 y B vale 2. Y entonces tenemos toda esta expresión aquí. Y pues parecerá al principio como difícil, ¿cierto? Porque tiene mucha operación. Pero fíjense que al ir reemplazando cada letra por su respectivo valor, pues ya la cosa va cambiando. Miren, tenemos acá inicialmente, observen en el panorama, inicialmente una fracción grandísima, ¿sí? Esta fracción. En la parte de arriba de la fracción, o sea, el numerador, tenemos una suma de dos fracciones, ¿correcto? Una suma de dos fracciones. ¿Listo? La primera fracción de arriba tenemos a a la 2 dividido o sobre b a la 2, sumado con una fracción que es 4b cuadrado sobre a cuadrado. Y esto completaría todo el numerador de la fracción grande. Ahora, debajo, en el denominador de la fracción grande, tenemos otra fracción que dice a al cuadrado sobre 8b. ¿Sí? Luego, toda esa fracción va sumada con la multiplicación a por b, ¿sí? AB, acá. Y luego sumada con la fracción a sobre b. Entonces, fíjense que, pues, vamos a reemplazar la a por 4 y la b por 2. Pero pilas que hay que sustituir y hacer las operaciones indicadas. ¿Sí? Habían, bueno, yo veía o vi en algunas guías algo que ustedes no deben hacer nunca. Es un error que cometieron algunos estudiantes y entonces se los voy a hacer acá hincapié para que no cometan el mismo error ustedes. ¿Listo? Cuando yo les decía AB y entonces yo les decía A vale 4 y B vale 2, reemplácenlo y hallen el valor. ¿Qué hacían los estudiantes? Como A vale 4 y como B vale 2, escribían como A vale 4, 4 y como B vale 2, 2. Y entonces decían que este AB era un 42, ¿sí? Porque A vale 4 y B vale 2. No, esto, niños, no cometan este gravísimo error. ¿Recuerdan lo que les dije que significaba AB? Significa A por B. A por B. ¿Correcto? No es 4 y 2, colocarlo y ya, no. Es hacer la operación indicada que es A por B. O sea, en este caso, si A vale 4 y B vale 2, sería 4 por 2. Entonces da 8, no 42. Entonces, ojo, ojo con eso, porque eso sí es un error que yo vi que cometían mucho en la guía diagnóstica. Entonces, ojo con eso. Entonces, vamos a mirar cuánto es la operación, ¿correcto? Entonces, escribo la fracción grande inicialmente y empiezo a reemplazar la a por el 4 y la b por el 2. Entonces, aquí tenemos a cuadrado. ¿Qué es a cuadrado? Pues como a vale 4, entonces voy a escribir 4 a la 2, ¿correcto? Reemplazo la a por 4. Luego viene sobre, y en esta parte de acá dice b al cuadrado. Entonces, b vale 2. Entonces, reemplazo la b por 2 y me queda 2 al cuadrado. ¿Listo? Luego viene más. Viene la otra fracción. Aquí tenemos 4 por b a la 2. Entonces, ese 4, pues es una constante, ¿cierto? Entonces va a 4. Pero entonces ahora la voy a multiplicar. La voy a multiplicar, este 4, por b a la 2. Como b vale 2, miren, b vale 2. Entonces, queda 2 a la 2. El cuadrado solo le pertenece a la b, o sea, al 2, no al 4, ¿correcto? Si estuviera dentro de paréntesis el 4b, sí le correspondería el cuadrado a los 2, pero solamente le pertenece a b. Por debajo tenemos a al cuadrado, entonces como a vale 4, entonces voy a escribir acá 4 al cuadrado. Vamos con la parte de abajo de la fracción grande. Tenemos otra fracción que dice a a la 2. Entonces, a la 2 nuevamente. 4 a la 2, ¿correcto? Sobre
Y fíjense que abajo tenemos 8b. ¿Qué significa 8b? 8 multiplicado por b. O sea, 8 multiplicado por b, pero como b vale 2, sería 8 multiplicado por 2. ¿Listo? Más, ¿cierto? Ya voy con este más de acá, miren. Con este más de acá. Sigue a por b, lo que ya les había dicho. O sea, a vale 4, b vale 2, entonces sería 4 por 2. Y luego más, finalmente, a dividido entre b sería a 4 sobre b que vale 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, bueno, bien. Entonces, ya de aquí para arriba, como ya reemplazamos las letras por sus respectivos valores, ahora precisamente vamos a hacer las indicaciones, o sea, las operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí hay que repasar un poquito de potenciación, ¿no? 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16, ¿correcto? 16. ¿Por qué, profesor? Pues sencillo, porque 4 al cuadrado lo que significa, ¿sí? 4 al cuadrado lo que significa, les repito, es 4 por 4. O sea, multiplico el 4, el número de veces que me diga el exponente, ¿ya? En este caso 2, entonces 4 por 4, 16. Luego viene sobre y tenemos debajo un 2 al cuadrado. Lo mismo, 2 al cuadrado, 2 por 2 me da 4. Entonces queda 16 dividido entre 4. Más, voy a subir un poquito esto. Aquí, luego dice más, entonces más. En la fracción que tenemos acá, vamos a hacer la operación de una vez, miren. 2 al cuadrado. Ese 2 al cuadrado se convierte en un 4, ¿cierto? Porque 2 por 2 me da 4, 2 al cuadrado. Y ese 4 multiplicado por este 4, miren. 4 por 4, pues también me da 16, ¿correcto? 16. Sobre, resulta que aquí tenemos debajo 4 al cuadrado. Nuevamente 4 al cuadrado, pues también es 16. Listo. Todo eso sobre, ahora debajo tengo 4 al cuadrado nuevamente, entonces otra vez 16 porque sería 4 por 4, sobre, y abajo tengo 8 por 2, que era 8b, 8 por 2, 16. Más, seguimos. A por b, pues, o sea, 4 por 2, pues ya sabemos que eso da 8. Más, finalmente, tengo 4 entre 2, o sea, 4 dividido 2. 4 dividido 2, pues es 2. Sigo, ¿no? Sigo. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Vean, miren cómo se va reduciendo ya todo. Aquí tengo 16 cuartos, o sea, 16 dividido entre 4. Pues 16 dividido entre 4 me da 4, ¿correcto? Más, ¿cierto? Más, entonces más. Y tengo acá fácil, ¿no? 16 dividido 16. Pues hombre, eso da 1. Sobre, abajo que tengo, 16 dividido 16. Nuevamente, pues 1. Luego sigue más 8. Bueno, aquí más 8. Más 2. Continuamos por acá. Y decimos, ahora resolvemos 4 más 1. 5. Y bueno, de una vez, 5 dividido entre 1, pues me hace 5. Finalmente tengo más 8, más 2, y miren en lo que quedó eso. 5 más 8, 13, más 2, 15. Y este valor, este 15, es el valor numérico de toda esta expresión algebraica cuando a vale 4 y cuando b vale 2. Ustedes pueden darle a A y a B valores diferentes. Por ejemplo, que A valga, por decir algo, 10 y que B valga, por decir algo, inclusive puede ser un número negativo, por ejemplo, menos 2. Y pueden hacer nuevamente toda la operación y pues obviamente el valor numérico va a cambiar porque las letras van a tener diferentes valores. Entonces, cuando se trata de darle o de encontrar el valor numérico de una expresión algebraica, simplemente se trata de darle a
reemplazar la variable o las letras por el número que corresponda y hacer las operaciones indicadas y llegar entonces a la cantidad a la cual representa esa expresión. Precisamente como hablamos de expresiones algebraicas, del lenguaje algebraico, del valor numérico de una expresión algebraica, entonces ya podemos hablar de las clases de expresiones algebraicas que existen, ¿cierto? Entonces básicamente las clases o digamos que las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo a la cantidad de términos que tenga una expresión, ¿sí? Cuando decimos monomio, ese prefijo mono siempre ha significado pues 1, ¿cierto? Un 1, una cantidad de 1. Entonces, resulta que monomio precisamente es una expresión algebraica que tiene un solo término. ¿Correcto? Un solo término, ¿ya? Entonces, al tener un solo término, pues ustedes no van a ver una suma o una resta, ni nada por el estilo, sino que van a ver un solo término. No hay ni sumas ni restas. Entonces, una expresión algebraica tiene un solo término. Ese solo término puede ser una constante, o sea, un número cualquiera, o el producto de una constante y potencias enteras positivas de las variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo escribo la expresión 4x a la 3, ahí tenemos un monomio, ¿sí? Porque tenemos un solo término. Miren, lo que yo les comentaba ahorita de los términos algebraicos, no hay una suma, no hay una resta por aquí, ¿ya? Entonces, miren lo que dice que se compone un monomio. Dice, el producto, miren el producto aquí, o sea, la multiplicación. Recuerden que el producto es el resultado de una multiplicación. De una constante, en este caso pues sería 4, la constante, como un número constante, y potencias enteras positivas de las variables. Fíjense aquí que la x, que es la variable, tiene una como exponente, o sea, como potencia, tiene un entero positivo, por lo tanto cumple con la condición de ser un monomio, ¿cierto? Entonces ahí está, un monomio está conformado por un coeficiente, que es la parte numérica, y una parte literal. Entonces, ¿qué sería este monomio acá? La parte numérica es el 4, entonces esta es la parte numérica. El 4 con su respectivo signo, que en este caso es positivo. Y la parte literal encierra todo lo que lleva la letra o las letras, ¿sí? Parte literal, ¿sí? Es decir, las variables con sus respectivos exponentes, ¿listo? O sea, la parte numérica sería el 4 y ese sería el coeficiente, y la parte literal x a la 3, ese sería la parte literal. Entonces a la parte numérica se le llama el coeficiente. Les voy a poner un ejemplo aquí y ustedes me van a decir cuál es el coeficiente y cuál es la parte literal. Entonces yo escribo menos 8 m al cuadrado n. Los escucho. Coeficiente. Eso es un monomio porque es un solo término, ¿no? Es un solo término. ¿Sí? Es un solo término, no va ni sumando a otro ni restando a otro. ¿Listo? Es un solo término. Negativo, obviamente. Entonces, ¿cuál es el coeficiente en esa expresión? ¿Quién me lo dice? Tal vez, dígalo con seguridad, Jessica, es menos 8. ¿Listo? Coeficiente. Correcto, Jessica, es el menos 8. Y digo correctísimo, ¿por qué? Porque usted me habló de un número negativo. Y efectivamente el coeficiente es la parte numérica incluida su signo. Entonces el coeficiente es menos 8, correcto. Muy bien. Y la parte literal, pues todo lo que lleva la letra, o sea, las letras, la parte literal. M al cuadrado n, y ahí está la parte literal.
Listo, ¿queda claro entonces? Fácil, ¿no? Hay que tener en cuenta el signo del coeficiente, ¿no? Sí, el signo del coeficiente hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, Jessica. Entonces, ahí están los monomios. Esos son los monomios, que solamente tienen un término algebraico. Ahora, ¿qué son monomios semejantes? Entonces, como ya es claro de un monomio qué es su coeficiente y qué es su parte literal, me va a quedar muy sencillo decirles a ustedes que son monomios semejantes. Y básicamente los monomios semejantes son aquellos que tienen la misma parte literal sin importar sus coeficientes. Ojo a esto y voy a escribirlo aquí bien grande. La misma parte literal. Y cuando digo la misma parte literal, estoy hablando de que tiene que ser exactamente la misma parte literal. Si yo tengo m a la 2n como parte literal, un monomio que sea semejante a este menos 8, m a la 2n, tiene que ser otro monomio cuya parte literal sea exactamente igual a m a la 2n. O sea, la m con su potencia 2 y la n con su potencia 1. Acuérdense que aquí no se escribe el 1, pero se supone que el exponente es 1, ¿correcto? Por ejemplo, 3x a la 4 y menos 6x a la 4. Observen que son dos monomios donde el coeficiente del primer monomio es el más 3 y el coeficiente del segundo monomio es el menos 6. Pero la parte literal es exactamente igual, x a la 4, x a la 4, ¿correcto? Otro ejemplo, un medio de a b cuadrado y puedo escribir por acá 3a b cuadrado, ¿correcto? Miren, acá en el primer término un medio era el coeficiente, un medio. En el segundo término 3, en el siguiente monomio 3 era el coeficiente. Pero la parte literal ab cuadrado era exactamente igual. La a tiene como exponente el 1 y la b tiene como exponente el 2. Deben ser exactamente igual. Una sola letra que cambie ya no son monomios semejantes, ¿correcto? Voy a escribir por aquí a la izquierda un par de ejemplos y ustedes me dicen si son o no son monomios semejantes. El primer ejemplo, 5xy y 2x a la 2y, ¿son monomios semejantes o no son monomios semejantes? ¿Qué dicen? 5xy y 2x a la 2y. ¿Son monomios semejantes o no? Ustedes están muy callados, ustedes casi no parten. La única que he escuchado es a Jessica por el audio y Juan Carlos de vez en cuando me ha escrito también por el chat, pero no los escucho, no sé qué pasa. Carol, por ejemplo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Son o no son semejantes estos monomios? 5xy y 2x a la 2y. Juan Carlos me dice que no, correcto. No son monomios semejantes. ¿Por qué? A pesar de que las letras son las mismas, x y y, lo que cambia es que el exponente de la x en el segundo monomio es 2,
mientras que en el primer monomio es 1. Con ese solo cambio ya no son monomios semejantes, ¿correcto? La y sí cumple con la condición de que es la misma letra y el mismo exponente, pero el hecho de que la x ya cambie de exponente, ya eso hace que ya los dos son monomios que no son semejantes, ¿correcto? Segundo caso, 10ab a la 2c y 3ab cuadrado. ¿Son o no son semejantes? No, me dice Jessica. Correcto, Jessica. Claro, a pesar de que la a y la b ambos tienen el mismo exponente, resulta que el segundo término no lleva c y el primero sí lo lleva. Entonces no son monomios semejantes. Entonces, no son monomios semejantes. ¿Es claro entonces cuando un monomio es semejante a otro? Bueno, muchas gracias. Juan Carlos también me dice que sí, listo. Precisamente entonces yo les decía que de acuerdo a la cantidad de términos que tenga una expresión algebraica, esta se puede clasificar como monomio o se puede clasificar como binomio, trinomio o polinomio. Es muy sencillo. Simplemente se trata de mirar cuántos términos tiene una expresión que no sean semejantes, ¿correcto? Que no sean semejantes. Entonces, en los que tienen un solo término, pues se le llama monomio, ya lo vimos, ¿sí? Los que tienen dos términos o dos monomios se denominan binomios. Por ejemplo, 3xy menos 2x a la 2y. ¿Listo? Son dos términos aquí separados por una resta. Ahí hay dos términos. Y entonces son no semejantes los términos, ¿no? Porque aquí es xy y aquí es x a la 2y. No son semejantes, entonces cumple con la condición, es un binomio. Si escribo, por ejemplo, a a la 2 más 25a menos 3b, también acá son no semejantes, ¿sí? No semejantes. Y como son tres términos, un término es a a la 2, el otro es 25a y el otro es 3b, separados con sumas y restas, a eso se le conoce como trinomio. Y ya, por ejemplo, si llego a tener 5x más 3y menos 10m más 11n, ahí hay cuatro términos, mírenlo, que son no semejantes, y ya a partir de cuatro términos se conoce de manera general como polinomio. Es decir, de cuatro términos en adelante que tenga una expresión algebraica, pues ya se le conoce como polinomio. Binomio 2, monomio 1, trinomio 3, polinomio de 4 para arriba. Entonces, ya para terminar, niños, la clase de hoy, y para los que están en grado octavo, creo que no hay ninguno de grado octavo acá, ¿cierto? Porque Jessica... Juan Carlos como que es de grado octavo, me parece. Me escribieron el grado, ¿no? Sí. Carol Yulisa en grado noveno, Jessica grado noveno y Juan Carlos grado octavo. Entonces, para Juan Carlos, ya con lo que voy a explicar, ya tiene para resolver toda la guía 3. Y para los de noveno quedamos pendiente de dos cositas, o de una cosita que es multiplicación, bueno, operaciones con polinomios en general. Entonces, para terminar la clase de hoy, reducción de términos semejantes. ¿Qué es eso? ¿Sí? Reducir términos semejantes en un polinomio lo que significa es agrupar en un solo monomio a los que sean semejantes. Y para ello se suman las partes numéricas y las partes literales quedan iguales. ¿Sí? Iguales. ¿Ya? Iguales. Entonces, tenemos un polinomio y dice, vamos a reducirlo. Miren acá, 8a a la 3b a la 2, más 4a a la 4b a la 3, más 6a a la 3b a la 2, menos a la 3b a la 2, menos 9a a la 4b a la 3, menos 15, menos 5ab a la 5, más 8, menos 6ab a la 5. Está un poquito largo, ¿no? Pero fíjense en lo que va a quedar, ¿no? Ese polinomio, ¿cómo lo reducimos? Entonces vamos a identificar, voy a señalar con rojo términos que son semejantes, o sea, monomios semejantes. Por ejemplo, examinemos el primer monomio. Dice, y fijémonos en la parte literal, solo la parte literal.
A a la 3, b a la 2, ¿listo? A a la 3, b a la 2. ¿Tendrá por aquí otro monomio que sea semejante? Vamos a ver. Entonces, voy a señalar con rojo este, 8a a la 3, b a la 2. El segundo monomio no es semejante porque ya los exponentes son diferentes. Aquí vea, 6a a la 3, b a la 2. Es semejante, entonces voy a subrayarlo con rojo. Fíjense aquí también, este menos a la 3, b a la 2 también, mire. También porque tiene la misma parte literal. Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí no hay más monomios semejantes a este. ¿Listo? Ahora miremos este otro que dice a la 4, b a la 3. ¿Sí? Y voy a subrayarlo con otro color, por ejemplo con verde. A la 4, b a la 3. Miremos si hay otro por aquí. Y efectivamente tenemos menos 9a a la 4, b a la 3. Mírenlo. ¿Sí? Y creo que no hay más. Bueno. Ahora, a por b a la 5. Mire, a por b a la 5 solamente tiene un semejante. Voy a ponerlo con amarillo. Tenemos menos 5ab a la 5 y menos 6ab a la 5. Son semejantes. Y muchachos, los otros términos semejantes que encontramos, voy a subrayarlos con azul, son los números que están solitos, vean, el menos 15 y el más 8. Esos son términos semejantes porque se pueden sumar como números, ¿sí? Bien, entonces tenemos cuatro, digamos, conjuntos, ¿sí? Cuatro conjuntos de términos semejantes, los que están con rojo, los que están con verde, los que están con azul y los que están con amarillo. Vamos a empezar con los que están con rojo, ¿listo? Vamos a escribirlo. Entonces tenemos 8a a la 3, b a la 2. Ojo con los signos. El siguiente es positivo, mírenlo. Entonces sería más 6a a la 3, b a la 2. El siguiente es negativo, mírenlo. Acá. Menos a la 3, b a la 2. Y hasta ahí. Observen lo siguiente, ¿qué es reducir los términos? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? Simplemente la parte literal es la misma, no va a cambiar. Y solamente vamos a tomar los coeficientes. Entonces, del primero voy a tomar el 8, del segundo el más 6, ¿cierto? Y en el tercero ustedes dirán, bueno, ese no tiene coeficiente. Lo que pasa es que cuando no tienen coeficiente escrito, es porque es 1, multiplicando el 1, ¿correcto? Entonces miren, 8 más 6 menos 1. Y voy a sumar solamente esos coeficientes. 8 más 6 me da 14 y 14 menos 1 me da 13 positivo. Por lo tanto, al reducir estos tres términos que son semejantes, me queda un 13 y la parte literal es la misma, a la 3, b a la 2. De eso se trata la reducción de términos semejantes. ¿Quedó claro? Sí. Bueno. SZS, me imagino que eso significa que sí, ¿no, Juan Carlos? Bueno. Listo, entonces de eso se trata. Ahora vamos con los que están, pueden ser los de verde, ¿sí? Los que tienen color verde. Entonces tenemos 4 a la 4, b a la 3. Y acuérdense que hay que tomar los signos, menos 9 a la 4, b a la 3, menos 9 a la 4, b a la 3. ¿Por qué les hice tanto hincapié al principio de la clase de que por favor repasen los números enteros? Porque si se han dado cuenta que trabajar con el álgebra es trabajar con los coeficientes. Miren, a la parte literal yo no le hago nada, ¿sí? A no ser que ya después, que eso lo van a ver después en la multiplicación de polinomios en la siguiente clase, pues ya ahí sí después ya se le hace algo a la parte literal. Pero al reducir términos semejantes, sumas y restas nada más, la parte literal queda lo mismo y uno trabaja son con los coeficientes. ¿Y qué es trabajar con los coeficientes? Pues sumar o restar números enteros, miren. Estos números enteros. Lo mismo va a pasar aquí. Tenemos 4a a la 4b a la 3 menos 9a a la 4b a la 3. Coeficientes 4 menos 9. ¿Sí? 4 menos 9. Si yo hago 4 menos 9, si hago esa operación, y ahí sí los invito a que repasen números enteros, 4 menos 9 me da menos 5. Menos 5. Entonces quiere decir que esto me quedaría menos 5 a la 4
b a la 3. Escribo la misma parte literal. Vamos con los de amarillo, ¿correcto? Vamos con los de amarillo. Tengo menos 5, ojo, menos 5 a b a la 5. Acuérdense que hay que tomar el signo también del coeficiente. Menos 6 a b a la 5. Menos 6 a b a la 5. Y entonces, lo mismo, ya no voy a repetir acá, sino que sabemos que tenemos un menos 5, menos 6. Y pues ustedes saben que en enteros, niños, menos 5, menos 6 me da menos 11. Números enteros, repito, repasen, repasen. Menos 11 y queda a b a la 5. Por último me quedan ya los números, que es un menos 15 y un más 8. Y pues todos sabemos que el menos 15 sumado con el 8, números enteros nuevamente, da menos 7. Entonces voy a escribir acá porque no me alcanzó el espacio, aquí a la izquierda, cómo queda el polinomio ya reducido. Entonces tenemos voy a escribirlo acá en verde, 13 a la 3, b a la 2, por un lado. El otro la otra reducción me dio menos 5 a la 4, b a la 3, entonces menos 5 a la 4, b a la 3. El otro me dio menos 11 a b a la 5, entonces menos 11 a b a la 5. Y por último, la parte numérica que no tiene letra me dio menos 7. Este, estimados estudiantes, es el polinomio ya reduciendo los términos semejantes. ¿Señor? Permítame, creo que se fue la... Ahora, ¿hasta dónde vieron en la pantalla, perdón? Cuando estábamos haciendo la reducción de términos, ¿sí se vio? ¿De amarillo? Ah, listo. Bueno, sí, la que encerré en amarillo. Ah, listo. No, pues lo que está en amarillo, lo que está aquí encerrado, simplemente pues, los resultados que nos dio ¿qué? Cuando ya hicimos la reducción, entonces simplemente todo eso queda en un solo polinomio, ¿listo? Son los resultados. 13a a la 3b a la 2, el otro resultado fue menos 5a a la 4b a la 3, el otro fue menos 11ab a la 5, y finalmente la parte numérica que no tiene letras, menos 7. Y este es el polinomio que me da ya habiendo reducido términos semejantes, ¿correcto? Bueno, entonces niños, hasta ahí, para los de octavo, ya tienen todas las herramientas necesarias para hacer la tercer guía del segundo periodo. Para noveno, nos queda pendiente la parte de operaciones con polinomios, que es adición, sustracción y llega hasta multiplicación en esta guía. ¿Listo? Que eso lo dejaremos entonces para la próxima semana, para no cansarlos el día de hoy más. Entonces, no sé si tienen alguna una inquietud, alguna pregunta última que hacerme, o si ya entonces quedó todo claro. No, ninguna inquietud, ninguna pregunta adicional. Entonces, bueno, si no hay preguntas, por favor, recuerden, dentro de 8 días, prácticamente el siguiente fin de semana, ya terminando, entregarían entonces las guías y con eso cerraríamos el segundo periodo. Entonces, niños, les agradezco por la atención el día de hoy y pues nada, espero que esto les haya servido para que ya sepan cómo desarrollar la tercera guía del segundo periodo. Y nada, les deseo una feliz tarde. No sé si, como no hay preguntas, entonces ya damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.